Muy buenos días. Soy Francesc Iglesias, moderador de esta mesa correspondiente a Respuesta en tiempos de crisis, la honestidad de X-Patient. Soy moderador y paciente. Agradecer esa condición y, en cualquier caso, el contenido que vamos a hablar. En la actualidad soy responsable de la Oficina de Apoyo, Innovación y Investigación en la Dirección Gerencia del Instituto Català de la Salud, y como paciente estoy como gerente de la Fundación Ictus y presido la Asociación Superar Ictus de Barcelona. Como ya se describe en la presentación de esta mesa, la honestidad es un valor humano que consiste en comportarse con coherencia, sinceridad y con uno mismo y de acuerdo a unos valores de verdad y justicia. Tal vez saber que el término honestidad deriva del latín. Obviamente proviene de honestas, honestitatis, que es un sustantivo formado a partir de honos, cuyo significado es honor. Es testimonio de consideración y de estima. Creo que son dos valores intrínsecos al ámbito de la honestidad. Honos era precisamente un premio que se daba públicamente a la persona que se lo consideraba decente y recta, y además los honestis o las honestis eran personas honradas por el pueblo con un cargo público. Puede deducirse de esto la asociación entre honestidad, honradez, virtud o la cualidad de una persona honesta como signo de rectitud en el ánimo y capacidad de integrar su actitud en una obra noble y determinada. En esta sesión presentaremos, pidiendo a los ponentes un resumen de no más de 5 minutos, las 5 experiencias más destacadas y premiadas en esta edición, presentadas en el Call of Projects, que muestran una relación entre profesional y paciente basada en este valor y calidad humana. En el apartado de debate lo vehicularemos en relación a este entorno de relación profesional-paciente basado en la confianza mutua y la honestidad, y tendremos unos 30 minutos de debate, a los que pido a la gente que está escuchando esta mesa, que participen activamente si lo desean. Sin más, paso a presentar a nuestros magníficos ponentes, agradeciéndoles su presencia, su trabajo, su esfuerzo y el resultado en cuanto a sus ponencias. Para mí es un placer presentar a Carlos Molina, responsable de sección de la neurología de la unidad de Ictus del Hospital Universitario Vall d'Hebron, a Irene Peral, investigadora de experiencia de pacientes del Hospital de Sant Joan de Déu, a Débora Cots, investigadora y coordinadora de proyectos en el Instituto Universitari Avedis Donavedia, Universitat Autònoma de Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona, sí, perdón. Laura Ciria, e-learner manager de programa eHealth Eco Connected del Instituto Català d'Oncologia, y Francesc Xavier Muñoz, director científico y cofundador de ONALabs. Sin más, y para seguir el tiempo y el ritmo que tenemos de mesa, pediría a Carlos que tienes la primera palabra y tus 5 minutos de exposición. Seguidamente iré dando la palabra a los diferentes ponentes. Muchas gracias y adelante. En los siguientes minutos yo os hablaré de un proyecto, es el proyecto Harmonix. Es un proyecto, es un ecosistema de atención al ictus basado en el valor. Es un proyecto europeo financiado por EID Health. A ver si puedo pasar ahora. Como sabéis, el ictus es una enfermedad muy frecuente, es la primera causa de discapacidad en el adulto, la primera causa de muerte en la mujer, y conlleva una enorme carga social, emocional para los pacientes y sus cuidadores, y también para el sistema sanitario. Bien, en los últimos años nos hemos centrado mucho en lo que es la atención aguda al ictus, el código ictus y todas las técnicas diagnósticas y terapéuticas en la fase aguda del ictus, pero nos hemos olvidado un poco de la parte más importante, que es el seguimiento, la parte de la poshospitalización. Existe una fragmentación del seguimiento de los pacientes y de los cuidados, no solo de los cuidados, sino también de la experiencia del paciente. Nos centramos mucho en la fase hospitalaria, existe cierta desconexión con la parte de transición a domicilio y también de seguimiento de los pacientes. Por tanto, desarrollamos esta idea, que es el ecosistema Harmonix, que es un sistema de salud basado en el valor del proceso ictus, para garantizar el continuo asistencial a lo largo de todo el proceso, mejorando sobre todo la comunicación entre pacientes y profesionales. Esto es básico, capital,
de este proyecto, establecer los sistemas de comunicación para que la experiencia del paciente, esta transición entre hospitalización y poshospitalización, sea la más adecuada. Se creará un registro abierto, tanto para pacientes como para profesionales, con transparencia externa e interna, y se propondrán modelos innovadores de pago por valor. Bien, es un consorcio público-privado en el que participan una serie de empresas y agentes y instituciones públicas también, así como los pagadores, y muy importante, las asociaciones de pacientes. Juegan un rol fundamental, no solo en actividades de diseminación, sino también en el soporte social que requieren estos pacientes a la hora del traslado a domicilio después de un ictus. Bien, es un proyecto europeo que participan 5 centros del Instituto Catalán de la Salud y también Coimbra. Es un proyecto centrado en el paciente, con el paciente, codiseñando las soluciones desde el inicio del proyecto. Y no solo se basa en mejorar el proceso asistencial dentro del hospital, sino, y muy fundamentalmente, tras la poshospitalización, hemos desarrollado una plataforma digital denominada Nora, que es una spin-off creada desde el Valle Blon, en que su función más importante es precisamente la de recoger de forma sistemática y eficiente los resultados en salud en los pacientes. De forma periódica, como podéis ver en la diapositiva, integramos esta información dentro de los sistemas de información del hospital. Y existe una figura que es básica, clave, que es el gestor de casos. El gestor de casos es una persona del equipo de ictus, una persona formada que se presenta al paciente antes del alta, establece el contacto humano directo, evalúa las habilidades digitales y customiza la solución, si va a ser por aplicación o sencillamente puede ser un seguimiento telefónico en el caso de que el paciente es imposible por sus habilidades digitales, no garantizan un seguimiento digital, pero en la mayoría de los casos, como veis en los resultados, es digital. Recogemos los resultados en salud y los incorporamos dentro del sistema de información. Lo más importante de Nora, de esta aplicación digital, es que tiene un chat que permite una respuesta inmediata, no por chatbot, son personas las que responden inmediatamente o en el lapso de 24 horas, a los fines de semana, que puede ser 48 horas, para cualquier duda que tengan los pacientes sobre la medicación o sobre su propia condición, sobre su enfermedad, sobre el tipo de ictus que tiene, con planes personalizados de tratamiento y también para que los contenidos de formación sanitaria se puedan vertir a través de este canal de comunicación. Y también genera unos informes tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes en un lenguaje claro y que puedan ver de forma casi semanal cuál es la evolución de su enfermedad, cómo van controlando sus factores de riesgo, y ese es el gran secreto de que se mejore el engagement, ¿no? La corresponsabilidad del paciente hacia la solución y sobre todo hacia su propia salud. Aquí tenemos los resultados de lo que es el proyecto Harmonix, que ha empezado este año en 6 centros de ICS, más Coimbra. Podéis ver que estos son los resultados en salud, cómo se van obteniendo al 7º día, a los 3 meses. También a quién es el receptor de este seguimiento, a través de quién lo hacemos. Pacientes con ictus tenemos de todo tipo, de aquellos que solo tienen una afasia, pero también de pacientes que tienen graves déficits neurológicos, con lo cual el binomio paciente-cuidador es muy importante, es fundamental, y ese vínculo se tiene que establecer desde el ingreso y hacer el seguimiento de esta manera. Por tanto, tenemos un clon de la aplicación en el cual, como podéis ver, prácticamente la mitad de los seguimientos son con el cuidador y la otra mitad directamente con los pacientes en función de las características del paciente. Lo más importante es el impacto sobre la adherencia terapéutica. Como podéis ver en la diapositiva, a los 3 meses más de un 88% de los pacientes son adherentes en la escala de Molinsky-Green para los tratamientos farmacológicos y también para la terapia ocupacional. Y también recogemos resultados en salud, no solo los PROMs, sino también los CROMs. Y estamos ideando nuevos PROMs como el ranking autoevaluado, que como podéis ver no se correlaciona exactamente con el heteroevaluado, es decir, que un explorador lo hace a distancia en función del grado de discapacidad. El paciente se valora menos a sí mismo. Y además, dentro del ACUAS, estamos desarrollando, el Plan Director del ICO, estamos desarrollando, co-creando PREMS customizados para nuestra situación, nuestra realidad, con pacientes con ictus. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por ajustarte al tiempo, y pasamos la palabra a Irene, que nos explicará el proyecto La Voz del Paciente en el codiseño de la ambientación del nuevo Centro Monográfico de Cáncer Infantil. Muchas gracias.
Gracias. Como bien ha dicho Francesc, os voy a explicar cómo incorporamos la voz del paciente en este proyecto de diseño de la ambientación y cómo la experiencia del paciente es un elemento estratégico en nuestro hospital. Primero de todo, deciros que el Pediatric Cancer Center de Barcelona es el segundo de su categoría en Europa. Tiene capacidad para atender 400 nuevos casos de cáncer al año y engloba todos los ámbitos asistenciales, desde hospital de día, pasando por hospitalización y consultas externas. En este caso, Experiencia del Paciente estuvo implicada en varios proyectos que hicieron posible este centro, pero el que hoy nos ocupa es el de ambientación, donde estuvieron implicados 23 pacientes, 19 familias y 27 profesionales. El proyecto se dividió en dos fases. La primera fase del proyecto empezó con una reunión de kick-off, donde todos los stakeholders implicados en el proyecto se reunieron para alinear objetivos, establecer tiempos de entrega y, sobre todo, cargas de trabajo. En este aspecto nos reunimos con oncología, con el estudio de diseño externo que haría la propuesta de ambientación, con el equipo de innovación, el equipo de procesos y finalmente también estuvo el equipo de ingeniería del hospital. Seguidamente, lo primero que hicimos son 3 sesiones con pacientes y familias con experiencia en el área de oncología, y lo que pretendíamos en esta sesión era entender cuáles eran sus miedos, sus necesidades y sus deseos a lo largo de todo su paso por nuestro hospital. Una vez analizamos esta información, la priorizamos teniendo en cuenta la relevancia y la importancia de la misma. Con esta información priorizada, hicimos una sesión con los profesionales, con el equipo core de oncología, donde ellos dieron respuestas mediante acciones que se podían llevar a cabo para dar respuesta a estas necesidades identificadas, y también complementaron con su visión la información recogida. Una vez acabaron estas sesiones, presentamos las conclusiones a nuestro comité directivo y a los stakeholders implicados del proyecto para alinear la visión y decidir cuáles eran las líneas de acción que tomaríamos. Seguidamente, hicimos una investigación benchmark de buenas prácticas que había ya establecidas en el mercado, sobre todo fijándonos en aquellos productos o soluciones que se podían aplicar en nuestro espacio, en el espacio con el que contábamos. Finalmente, en esta fase, definimos todos aquellos requerimientos y características que la ambientación del PCCB debía tener, y lo integramos todo en un documento que enviamos al estudio de diseño para que ellos partiesen de ese documento y lo tomasen como punto de inicio para empezar a diseñar la primera propuesta de ambientación. Aquí a la derecha tenéis algunas premisas que se incluyeron en ese documento. Pasados 6 meses, y el estudio de diseño nos envió la primera propuesta de ambientación, un documento de 115 páginas que fue analizado para su posterior validación. Y como no podía ser de otra manera, la validación se llevó a cabo en 3 sesiones distintas con niños, adolescentes y familias, que validaron hasta qué punto esa primera propuesta respondía a las necesidades identificadas desde un inicio. Una vez analizamos la información recogida en estas 3 sesiones, identificamos las mejoras del diseño que se deberían llevar a cabo y las incluimos en un documento que volvimos a enviar al estudio de diseño. Gracias a esta fase de validación, el estudio de diseño pudo iterar en el diseño inicial y acabar haciendo una propuesta final que realmente fuese lo que pacientes y familias necesitaban. Aquí a la izquierda tenéis algunas fotos del resultado final de la ambientación del PCCB. Finalmente,
quería leeros una frase y es que sin escuchar al paciente nunca vamos a entenderlo, sin entenderlo nunca vamos a poder atender a sus necesidades y sin un paciente atendido nos va a ser más difícil cuidarlo. Es por afirmaciones como esta que el equipo de experiencia del paciente es un elemento estratégico para nuestro hospital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irene, y gracias por seguir ajustándonos al tiempo. Le damos pues la palabra a Débora, que nos hablará de comunidad de práctica virtual para el empoderamiento de personas con cardiopatía isquémica, codiseño e implementación. Adelante, Débora. Muchas gracias. Básicamente, lo que voy a comentar hoy de este trabajo es, esto es un ensayo clínico que actualmente se está llevando a cabo, que llevamos a cabo en el Instituto Universitario Abedis Donabedian, en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud. Empodera 2, como os decía, es la intervención de un ensayo clínico controlado y aleatorizado en estas 3 comunidades, que tienen por objetivo evaluar la efectividad y coste-efectividad de esta comunidad de práctica virtual para personas con cardiopatía isquémica. Yo os hablaré especialmente de lo que es el codiseño, de la fase de codiseño y de la implementación que estamos llevando a cabo. ¿En qué consiste esta comunidad? Pues es una plataforma web que aquí podéis ver, gamificada con contenidos educativos que están orientados a la mejora de conocimiento y de habilidades de los pacientes con cardiopatía isquémica. Tenemos 2 tipos de contenido, básicamente son de contenido audiovisual y formato texto, pero unos se diferencian de otros, que tenemos unos que los llamamos retos, en que la persona tiene que desarrollar una acción, ya sea dentro de la plataforma o fuera, para poder pues superarlos, y en eso consiste un poco la gamificación, ¿no? Obtener puntos, insignias e ir generando un itinerario que puede ser sugerido por nosotros o personalizarlo según sus propios intereses. ¿Cómo se construyó? Pues lo hemos construido a partir de una fase de co-creación y de una fase de diseño que os explicaré brevemente. La fase de co-creación hemos trabajado con personas con larga trayectoria de cardiopatía isquémica, con pacientes expertos y también con profesionales de atención primaria y de hospital. En este sentido, hemos trabajado en 2 subfases, ¿no? Una fase exploratoria y una fase de desarrollo. En la fase exploratoria hemos identificado los diversos tipos de necesidades que tenían estos pacientes, hemos intentado comprender su experiencia de paciente, ¿no? Sobre su trayectoria en la enfermedad, y hemos elaborado un mapa de trayectoria de paciente que aquí podéis ver brevemente sobre estas fases, ¿no? De diagnóstico, postdiagnóstico y seguimiento, en las que detectamos distintos sucesos, ¿no? En que a los que fueron enfrentándose sus sentimientos y sus necesidades de empoderamiento en cada una de estas fases. A partir de aquí hemos hemos priorizado estas necesidades, hemos propuesto ejemplos de contenidos para responder a estas necesidades de empoderamiento y los hemos puesto en práctica en una fase de pilotaje en este apartado, ¿no? de co-creación, trabajando con estos pacientes expertos. Esta es la fase de co-creación, en la que también se construyó un marco de contenido que nos iba a servir de base para el ensayo clínico posterior. Este marco de contenido trabaja sobre las dimensiones del empoderamiento, ¿no? Por ejemplo, la alfabetización en salud, que quiere, ¿no? La conciencia de enfermedad, habilidades de comunicación, gestión de emociones, el autocuidado, ¿no? De alimentación saludable, ejercicio físico, un automonitoreo, por ejemplo, la toma de decisiones compartidas y el apoyo social y familiar sobre asuntos prácticos, por ejemplo, la vuelta a la normalidad, la vuelta al trabajo, temas, por ejemplo, económicos, etc. Entonces, en esta segunda fase que estamos actualmente implementando es la intervención, ¿no? Que es una intervención continuada en tiempo real sobre esta plataforma. Participan pacientes con un diagnóstico reciente de cardiopatía isquémica, es decir, de menos de un año. Entonces utilizamos toda la co-creación previa, todo el marco de contenido elaborado por pacientes expertos para implementar en esta fase nueva con pacientes de nuevo diagnóstico. A partir de aquí contamos, aparte de este contenido, con una moderación. Tenemos una moderadora que está trabajando continuamente y dinamizando la plataforma y que a la vez va detectando las necesidades de estos nuevos pacientes, que pueden ser diferentes,
y vamos intentando respondiendo con contenidos nuevos a estas necesidades a través también del apoyo de un equipo multidisciplinario, ¿no? Esto continuamente lo trabajamos con un flujo de trabajo, tenemos también herramientas de la plataforma como pueden ser estos retos, ¿no? Este propio itinerario que vamos sugiriendo o que también la plataforma permite que la persona vaya realizando por su cuenta, y otras herramientas de la plataforma como recursos y webinarios y notificaciones semanales, etc. Básicamente, la persona desarrolla un itinerario incorporándose brevemente, familiarizando con la plataforma, luego se trabaja en profundidad algunos contenidos, ¿no?, que tienen que ver con sus preguntas e intereses, y luego una fase de consolidación y mantenimiento donde las personas pues un poco van revisando estos contenidos desde otras perspectivas, ¿no?, a través de otros formatos de contenidos. A partir de aquí, pues este es un poco el pantallazo actual de los resultados que estamos teniendo. Llevamos 64 semanas de trabajo, 136 participantes, 130 contenidos elaborados, ¿no? 51 de ellos son retos, 8 de ellos fueron, por ejemplo, 8 encuentros virtuales que fueron en espacio real, 2 webinarios. Un poco estos son datos que se van actualizando semana a semana. ¿Qué limitaciones qué temas principales hemos abordado? La alimentación saludable, actividad física, la gestión del estrés y emociones negativas, el cambio de hábitos. Bueno, un poco estos son los temas que fueron sacando los intereses de los participantes que están dentro de la plataforma. Y las limitaciones, como decía antes, fue un poco a la época del reclutamiento. Realmente nos hemos encontrado con las olas de COVID y nos ha dificultado el reclutamiento, y por eso continuamos trabajando todavía en el ensayo clínico. La necesidad de un mínimo de alfabetización digital para acceder a la plataforma y navegar. La plataforma tiene que estar siempre actualizada, y la necesidad de una moderadora que dinamice y detecte necesidades para ir construyendo o co-creando en tiempo real, ¿no? Como conclusión, hemos visto que en la co-creación el mapa de trayectoria de paciente permite visualizar realmente las necesidades de empoderamiento y poder responder a estas necesidades con contenidos adecuados a cada una de ellas. Durante la implementación del ensayo clínico hemos visto que se necesita una co-creación continuada y a medida para satisfacer diferentes tipos de necesidades, ya sea educativas o emocionales, y diferentes estilos de aprendizaje, ¿no?, de cada paciente. Y esta combinación entre el marco de contenidos coproducido y los expertos, ¿no?, la participación de expertos, pacientes expertos en un inicio, y un partenariado con profesionales, creo que toda esta combinación hace realmente posible que una intervención grupal, como puede ser una comunidad, también sea una intervención que pueda ser individualizada y tailor-made para cada uno de los pacientes que están actualmente dentro de la plataforma. Esta es básicamente lo que os quería presentar. Tenéis más información en este enlace, y pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, Débora, por tu intervención. Pasamos ahora la palabra a Laura, que nos explicará el programa de educación eHealth para pacientes con cáncer de mama. Adelante, Laura, cuando puedas. Hola, gracias, Francesc. Pues mira, hoy os presento iConnected Campus, que es un programa de educación eHealth para pacientes con cáncer de mama. iConnected Campus es una plataforma innovadora del Instituto Català d'Oncologia, donde se ofrecen recursos educativos adaptados al paciente con cáncer. Entonces, este campus está integrado dentro de lo que sería un ecosistema de salud digital escalonado. ¿Qué significa esto? Significa que vamos ofreciendo servicios a medida que las personas lo van necesitando. Entonces, para saber qué es lo que requieren, empezaríamos por el primer nivel, que es el nivel que aparece abajo en la pirámide con el número 1, que es el de cribado y monitorización, donde se hace un seguimiento de los síntomas sanitarios y del malestar emocional de los pacientes. Entonces, las pacientes, por medio de una aplicación, que es la que podéis ver en el dibujito arriba a la derecha, en la pantalla del móvil, van registrando diferentes cuestionarios psicosociales y también los síntomas. Y por otra parte, el profesional, en la pantalla del ordenador, va haciendo un seguimiento de sus respuestas, y cuando detecta que hay un malestar elevado, programa una videoconsulta para comentar con el paciente pues, qué está ocurriendo y cómo se siente, ¿no? Entonces, en esta videoconsulta podemos detallar qué necesidades tiene la paciente, cuáles de ellas podrían ser cubiertas por una educación sanitaria o una psicoeducación, y consecuentemente le podemos pautar los recursos específicos del siguiente nivel, que es el nivel número 2, que es el campus. En esta videoconsulta
También podemos personalizar y contextualizar mejor el recurso educativo en lo que sería la vida y la situación concreta de la paciente. Si este segundo nivel no resolviera el malestar emocional, seguiríamos de la misma manera, es decir, con el mismo procedimiento, para escalar a lo que sería el tercer nivel, que es una comunidad de soporte mutuo de pacientes de cáncer de mama, que también está guiada por un profesional sanitario que lo que hace es dinamizar y resolver las dudas que pudieran surgir. Si estos tres niveles de intervención, que podemos considerar más preventivos, no contribuyeran a mejorar el malestar emocional, lo que haríamos entonces sería dar acceso a lo que sería el cuarto nivel, que es la psicoterapia grupal online. Entonces, a partir de ahora me voy a centrar específicamente en lo que sería el campus virtual. El campus virtual ha sido co-creado por pacientes de cáncer de mama junto a profesionales sanitarios. Entonces, en su inicio, el proyecto surge de la unidad de psico-oncología del hospital y actualmente iConnectat está compuesto por investigadores y profesionales sanitarios que conocen específicamente las experiencias y las vivencias de los pacientes. También se contó con una paciente experta en cáncer de mama, que además es psicopedagoga y estuvo durante todo el proceso de creación del campus. Se hicieron encuentros de difusión y recogida de información con pacientes de cáncer de mama. Se hicieron también grupos focales y cuestionarios a diferentes profesionales sanitarios y pacientes de cáncer de mama sobre el uso y el impacto psicológico de la búsqueda de información en Internet. Y finalmente también han participado diferentes profesionales sanitarios como oncólogos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, expertos en nutrición, en radioterapia, en genética, etcétera, que han elaborado y también grabado los recursos educativos. Para conocer un poquito más cómo es el campus virtual, aquí a la izquierda podéis ver lo que sería la app de iConnectat y cómo clicando en una de las pestañas el paciente accede directamente a lo que sería el campus virtual. La información del campus virtual, como es muy extensa, lo que hemos hecho es dividirla en diferentes bloques temáticos. Os voy a comentar brevemente. En primer lugar estarían mis emociones, donde se habla del impacto del cáncer, de la tristeza, el miedo, irritabilidad. En segundo lugar estaría mi enfermedad, donde se introduce lo que sería la enfermedad concretamente que están sufriendo las pacientes y también diferentes tipos de tratamientos y efectos secundarios. A continuación veríamos mis relaciones personales. En este caso abordamos específicamente los aspectos con los hijos, tanto lo que sería la comunicación como sus experiencias emocionales y también sobre la conspiración de silencio. En el apartado de mi cuerpo se habla sobre la imagen corporal y la sexualidad. En el siguiente, en la vida saludable, se abordan temas como lo que serían la nutrición y el descanso. Y en el día a día se habla sobre el tabú del cáncer y aspectos relacionados con el trabajo social. Toda esta información se presenta en diferentes formatos, concretamente en formatos audiovisuales, como podéis ver ahí abajo, y también en textos infográficos. Hace unos meses publicamos la actividad de los 2 primeros años del campus virtual y ¿qué es lo que vimos? Pues vimos que desde el 2019, que es cuando empezó, hasta el 2021, 363 pacientes de cáncer de mama se registraron en iConnectat y 234 participaron activamente. De estas 234, 91 consultaron al menos un recurso educativo en el campus virtual. El formato que más consultado fueron los recursos audiovisuales, es decir, los vídeos, y el contenido más visualizado fue el emocional y el médico. También hicimos un análisis temporal y vimos que durante los primeros meses es cuando las pacientes visualizan más recursos educativos y que esta visualización va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Y finalmente os quería compartir, ¿no?, que este ecosistema de salud digital que os estaba presentando ahora para pacientes con cáncer de mama lo estamos replicando en otras patologías y actualmente se está aplicando ya en leucemia linfática crónica, que es una patología hematológica que afecta mayoritariamente a personas mayores. A finales del año pasado estuvimos grabando y preparando todo lo que sería el material educativo y aquí a la derecha, por ejemplo, ya podéis ver cómo visualizan los pacientes este campus virtual. Y ahora, en octubre, pues tenemos previsto ya comenzar con pacientes de cáncer del pulmón avanzado. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu aportación y pasamos ya a la última exposición, a la última presentación, que era Xavier, basada en el seguimiento remoto de paciente. Pues muchas gracias, Francesc, y gracias también a la organización por invitarme.
Os voy a presentar un poco un resumen muy resumido, porque en 5 minutos poca cosa puedes explicar, de la empresa Unalabs, una empresa que nació hace 5 años, es una startup todavía, y desarrolla una plataforma de biomarcadores digitales utilizando como biofluido el sudor. Nosotros, realmente nuestro objetivo ha sido desde el principio identificar casos clínicos en los cuales la tecnología y la metodología que utilizamos, en la que aquí veis esta especie de roadmap, desde la necesidad hasta el estudio fisiológico, la selección de tecnologías de sensado, las herramientas digitales, llegar a lo que realmente nos ha interesado siempre, es al paciente, al problema, a poder conocer la necesidad, la experiencia y después involucrar a todos los actores en procesos de co-creación hasta realmente poder tener el dispositivo médico, poder tener toda la plataforma de datos gestionada y poder finalizar con lo que sería ya un dispositivo que realmente esté certificado y pueda solucionar el problema médico inicial. Nosotros llevamos 5 años trabajando en desarrollar toda una tecnología que realmente convierta el sudor en un biofluido inteligente y nuestra piel en una base de datos médicos, ¿no? Trabajando con herramientas digitales, toda esta gran cantidad de datos que estamos generando se almacenan en la nube y allí realizamos todos unos procesos de gestión de datos con motores de inteligencia artificial. Aquí los dispositivos, cubrimos toda la cadena de valor, desarrollamos, inventamos nuestros propios dispositivos, desarrollamos nuestra propia plataforma a partir de los datos de nuestros sensores y generamos todas las herramientas de clasificación, de gestión, de cómo mostrar estos sensores y estos datos al médico, al paciente, y teniendo todos estos datos como principal actor al paciente en el centro no del problema, sino de la solución en este caso. Es decir, ¿qué hacemos? Pues realmente ofrecemos soluciones para monitorizar de forma remota, de forma no invasiva, forma continua, todo un conjunto de biomarcadores personalizados que se centran en diferentes áreas ahora mismo de la patología del paciente, ¿no? Realmente es muy escalable, podemos monitorizar más de 200 metabolitos, iones, más de 800 proteínas, más de 32.000 péptidos. Lo único que, claro, que una empresa pequeña nos hemos centrado ahora mismo en dos áreas de patologías, pero muy centrado en lo que es hospitalización domiciliaria y en este desplegamiento hacia la casa del paciente, que pueda desarrollar su vida normal y que se pueda recuperar lo mejor posible, ¿no? Empoderamos al paciente con datos, con rigurosidad, aportamos a la sostenibilidad del sistema sanitario y contribuimos a una gestión más social de las enfermedades. Estas son las dos áreas que realmente hoy día estamos llevando a fin. Es monitorizar la actividad física de la persona que hace deporte y monitorizar lo que hemos comentado antes al paciente crónico que quiere recuperarse de su enfermedad en casa. Como os he comentado antes, hemos pasado 5 años con toda una ruta que ha sido muy chula. Hemos tenido 2 años de pandemia, que para una startup ha sido duro, pero entre el año pasado y este año hemos conseguido realizar las primeras investigaciones clínicas in vivo en el Hospital de Can Ruti de Badalona y han sido todo un éxito, lo cual nos llena de satisfacción.
Y nada más. Yo creo que no me enrollo más. Es una pincelada de lo que hacemos y muy satisfechos con ello. Muchas gracias, Xavi. Por lo tanto, ya entramos sin solución de continuidad a la segunda parte de debate. Estoy observando si nos llegan preguntas. De momento, dejamos tiempo a que la gente que nos siga nos pueda hacer alguna pregunta. En cualquier caso, por razones, y empezando por Carlos, y por razones obvias, conozco como paciente del proyecto que has presentado y además participo en él, incluso en el consorcio como asociación de pacientes, y agradecerlo. Mi pregunta sobre el entorno de honestidad del proyecto Harmonix es si realmente se ha pensado, se ha concebido como un modelo adaptado y capilarizable a sistemas de salud estatales y europeos, y si realmente está pensado para un impacto en la sostenibilidad, bienestar y resultado de valor en los pacientes. ¿Esa ecuación existe en Harmonix? Bien, yo pienso que sí. Y de hecho, como bien has dicho, ¿no? Harmonix ha sido ideado, co-creado con esta finalidad de generar un cambio sistémico, no a nivel de un hospital, de un área de referencia del hospital, sino a nivel regional. Tratamos de regiones, hablamos de Cataluña, hablamos de Coimbra, y la escalabilidad está pensada para hacer con el País Vasco y en Leuven, en Bélgica. Y son soluciones sistémicas que incorpora también la voz del paciente desde el inicio, en la co-creación y sobre todo en la esencia. Yo creo que la esencia es el poder ajustar las necesidades del paciente a las innovaciones tecnológicas que tenemos. Hoy en día hablamos mucho de digitalización, de automatización, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son los deseos del paciente, si ellos quieren seguir siendo monitorizados de esta manera o prefieren simplemente teniendo un alto nivel de skills digitales, ¿no? de capacidades digitales, seguir el cara a cara y el seguimiento tradicional. La ventaja de Harmonix es que customiza la solución. No solo es una solución digital, también está abierta e inclusiva a otro tipo de pacientes, pacientes mayores o pacientes que sencillamente quieren ser seguidos de una forma tradicional a que sea de esta manera. Nosotros ofrecemos esta forma, damos formación a los pacientes, intentamos conectar con ellos y que continuamente, al menos al inicio, en esta fase de transición, se sientan acompañados, pero realmente acompañados. Que tengan un interlocutor, que es el gran problema que tienen, ¿no? Siempre los médicos digo, no es mi paciente, es del cardiólogo. No, ellos tienen una voz, un referente al que siempre cualquier duda, por mínima que parezca, pueda tener una respuesta rápida. Yo creo que esa es la esencia de todo. Y esto es compatible en distintos sistemas sanitarios. En el nuestro, en Bélgica, en que es un sistema sanitario diferente, esta integración, donde también primaria juega un papel fundamental, ¿no? Acompañando, y toda esta información que se genera dentro del ecosistema se transfiere también a primaria y también de una forma, en un lenguaje mucho más sencillo también al paciente. Muchas gracias, Carlos. Esto además es importante porque tal vez sea transversal en vuestras presentaciones, tanto el ámbito tecnológico como la percepción del paciente, incluido, según patología, también su entorno familiar, porque evidentemente a veces el paciente, y en el caso del ictus, pues muchas veces por problemas de afasia, por otros diferentes problemas, no es probablemente el interlocutor directo hacia el profesional, sino debe estar acompañado también al otro lado, al otro extremo. Siguiendo con Irene, tuve el honor de trabajar en Sant Joan de Déu y conozco lo que representa la honestidad en vuestra formulación de valor en general y, por supuesto, en particular en el proyecto que ha supuesto el nuevo Centro Monográfico de Cáncer Infantil. ¿Cómo ha ayudado ese valor precisamente a definir vuestros retos y superar barreras que aparecen a la hora de trabajar con diferentes áreas del hospital de forma transversal, es decir, en non-silo, en un proyecto de tal calado, asegurando que además va a tener una mejora continua, no va a ser flor de un invierno? Esta es la pregunta, Irene. Vale, sí, de hecho tenemos la suerte de que el comité directivo del hospital cree fervientemente que las decisiones, estrategias, ¿no?, que se toman en el hospital tienen que estar siempre consensuadas con pacientes y familias.
Entonces, ven mucho valor a todo el trabajo que hacemos y entonces es tarea nuestra ir un poco también haciendo valernos en los distintos departamentos con los que trabajamos mediante esas reuniones y esa coordinación que hablaba, ¿no?, en el proyecto de alineación de objetivos, de establecer tiempos de entrega y sobre todo de las cargas de trabajo. Poco a poco, a medida que trabajamos con estos distintos departamentos y equipos, van viendo el valor de todo aquello que hacemos. Siempre intentamos explicar las metodologías que seguimos porque son totalmente nuevas para ellos, ¿no?, la mayoría de veces, y con eso estamos consiguiendo poco a poco que terminologías como Insight y Journey les suenen familiares a todos nuestros profesionales. Y al final, lo que comentabas, Francesc, de la mejora continua, para nosotros es primordial que nuestros proyectos sean algo vivo, porque tenemos en cuenta que un proyecto no acaba cuando se aplica, sino siempre se tiene que validar e iterar que esa solución siga siendo vigente, ¿no? Es por eso que tenemos una herramienta de configuración y de envío de encuestas para que nuestros pacientes y familiares, cuando vengan al hospital y tengan un contacto, ¿no?, con nuestras instalaciones, con nuestros profesionales y demás, puedan valorar cómo ha sido ese contacto y puedan un poco expresarse y darnos información cualitativa de cómo ha sido esa experiencia. Recogiendo toda esta información, conseguimos iterar en esos diseños y en esos proyectos y validar que todas esas mejoras que hemos aplicado siguen respondiendo a las necesidades actuales del paciente. Es decir, no paramos de validar aquello que hacemos. Gracias, Irene. Vamos añadiendo sistémico, tecnología, mejora continua, transversalidad en el concepto de honestidad hacia los pacientes. Eso ya me induce a preguntar a Débora desde el Instituto Universitario Avedis Donabedian, que define además su trabajo como mejora de calidad continua en el ámbito de sanidad y social. Tú has hablado de empoderar a los pacientes. ¿Qué dificultades hay que superar a la hora de integrar el conocimiento y la experiencia de los pacientes en la atención y generar esas comunidades virtuales que has comentado? ¿Y cómo debemos de ser todos honestos, honestas para enfrentarlas? Ya que creo que tienen su cierta complejidad. Sí, bueno, para nosotros realmente ese es un verdadero desafío, ¿no? Creo que es un verdadero desafío del sistema y de las organizaciones sanitarias, ¿no? Integrar la experiencia de pacientes en la atención, dando lugar a que su conocimiento tiene valor y a su trayectoria tiene valor y legitimando ese conocimiento, ¿no? Delante de puede ser, ¿no?, de otras relaciones, ¿no?, con profesionales un poco más tradicionales, ¿no? Creo que es una perspectiva diferente, que aparte hay que integrar la atención social y emocional, ¿no?, como en algunos otros proyectos también habéis comentado, ¿no?, y que esto necesita que su experiencia, ¿no?, la experiencia de los pacientes necesita también ponerse en valor para que ellos mismos puedan, ellos y ellas puedan realmente tomar las riendas de este empoderamiento, ¿no? Creo que es un cambio en la relación tradicional, creo que hay necesidades que todavía hay que detectar y hay que seguir investigando, ¿no? Los profesionales también tienen que contar con más herramientas, ¿no?, para poder detectar estas necesidades, o las organizaciones, ¿no?, para poder dar estas herramientas. Puede que los tiempos de atención a veces no sean acorde a estas necesidades, ¿no?, de integrar la experiencia del paciente en todos los ámbitos. No sé, es realmente importante para nosotros también el tema de la honestidad, ¿no?, un poco lo que trae la mesa. Es importante que reconocer, ser lo suficientemente honestos como para reconocer esos déficits, esas necesidades, y dar lugar a la escucha que implica, ¿no?, escuchar al paciente, abordar esas necesidades desde una perspectiva realista y gradual. Tampoco lo conseguiremos de un día para el otro, pero no por eso deja de ser imposible, ¿no?, trabajar en esa línea. Creo que las comunidades de práctica pues
es un partenariado muy interesante y es una muy buena estrategia. Puede haber otras, ¿no? Tenemos a pacientes expertos trabajando en equipos profesionales desde el inicio, pues puede haber otras estrategias que son muy válidas y forma parte del cambio de paradigma que creo que también hay que abordar desde la formación profesional, ¿no? Gracias, Débora. Yo creo que has introducido otro elemento que es el aprendizaje continuo en estos procesos y eso es otro elemento que voy añadiendo al pequeño saco que estamos haciendo de variables que componen este contenido de honestidad. Gracias por tu planteamiento. Pasaríamos a Laura. Es evidente que conozco el ICO por razones también de cercanía con el Instituto Català de la Salud y el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y su aplicación en estrategias y proyectos como el que hoy nos has dado a conocer. Queríamos, para seguir añadiendo, si nos puedes concretar 3 características que este proyecto inciden en el concepto de honestidad y que dan respuesta a superar dificultades a los pacientes en tiempos de crisis, tal como reza el lema de las ponencias, sobre todo en un momento ahora que salimos de una crisis y parece que seguiremos en otra. Quería que añadieras esa variable al contenido. Mira, yo creo que un punto básico de Conecta, que es un punto que también ha comentado Carlos en el proyecto Nora, es que se trata de un sistema digital que ofrece una monitorización continua por parte de un profesional sanitario. Entonces, el hecho de que sea online, por una parte, permite que el paciente pueda consultar los recursos en el momento que mejor le venga, sin necesidad de desplazarse, pero por otra parte, lo que hacemos es no perder atención personalizada, adaptándonos concretamente y específicamente a las necesidades del paciente, ofreciéndole la información que necesita y contextualizándola para su situación individual. Con respecto a las otras 2 características, pues yo te comentaría que, mira, en el 2020 realizamos una investigación donde observamos que los pacientes con cáncer de mama buscaban información en Internet desde el inicio de la enfermedad. Sin embargo, por miedo a que la relación terapéutica con su médico pudiera verse dañada, era un dato que no lo compartían. Por otra parte, también vimos que los profesionales sanitarios no solían recomendar a los pacientes visualizar información online, primero por temor a que no supiera manejar toda esa información que estaban encontrando y por otra parte a que esa información que estaban encontrando no fuera fiable, ¿no? Entonces, nuestro campus virtual da respuesta a esta situación ofreciendo 2 aspectos primordiales. Por una parte, que los propios profesionales sanitarios ofrecen información validada y contrastada sobre aquellos aspectos que el paciente pueda necesitar escuchar de manera recurrente. Es bien sabido, ¿no?, que muchas veces en las visitas se da mucha información y a veces es difícil retener todos los detalles. Y luego, por otra parte, este sistema, es decir, nuestro campus, preserva y fomenta el vínculo terapéutico entre el paciente y profesional. Pues el paciente puede visualizar directamente a su propio profesional de referencia y en el caso de que hubiera algún tipo de duda o cualquier consulta, pues puede consultarle directamente. Así que yo creo que estas serían como las 3 características que podríamos aportar en este sentido. Está silenciado, Francesc. Vamos añadiendo valor a este tema de honestidad. Quería preguntar a Xavier, desde la visión de ONALabs, que cree que el valor de la innovación está en dotarla en el sentido de facilitar la vida a las personas con respeto y cuidado, y esto me parece muy honesto. ¿Hasta qué punto, según tu opinión, entiendes que estos avances tecnológicos que presentáis tienen en cuenta el valor de la honestidad? Y si podemos afirmar que dicha honestidad significa estar centrados en el paciente y hacerle partícipe, olvidando paternalismos, del diseño, implementación y uso de tecnologías. ¿Qué podrías responder a esto? Podría estarme media hora, pero como solo tengo 5 minutos... Necesito 2 o 3 minutos solo de respuesta. O sea, voy a hacer... Porque ya tenemos alguna pregunta del público, ¿eh? Voy a ir al grano, no. Al grano. Nosotros como empresa nacimos hace 5 años, pero nacimos para hacer un impacto social. Realmente no nos convertimos en una ONG porque realmente no... Es lo que has comentado antes. Nacimos en una crisis y aún seguimos en crisis. O sea, pero nuestro inicio fue realmente este. Y siempre, básicamente desde el inicio también, hemos estado co-creando con pacientes, con médicos, todos los dispositivos con la metodología que os he comentado antes, desde la necesidad, desde el confort, desde la adherencia, desde que el paciente lo necesita,
hasta que realmente se implemente, se consolide, ¿no? O sea, es importantísimo hacerle partícipe no solamente de la innovación tecnológica, que tienes que explicarle que llevas años desarrollando tecnología, pero yo siempre digo que a veces se lo tienes que explicar como se lo tengo que explicar yo a mi madre, porque si no, no lo va a entender, ¿no? Y a veces la adherencia también viene de aquí, de esta sencillez, de esta simplicidad, y porque hay una diversidad. Cada paciente es diferente y queremos personalizar, queremos ir a la medicina personalizada, pero antes tenemos que ir atrás y sentar la base de esta honestidad. Vale. De esta honestidad y de esta experiencia de cada paciente, que es completamente diferente. Lo has de tener en cuenta todo, pero la tecnología lo permite. Esa es la gran ventaja. Muchas gracias. Yo creo que la tecnología orientada a este concepto de honestidad era un elemento clave hoy en este debate, y no entiendo tecnología que no sea honesta. Es decir, si realmente tiene a favorecer al paciente y evidentemente ayudar a las necesidades del profesional para desarrollar su experiencia y desarrollar sus proyectos innovadores. Gracias. Tenemos una pregunta que hace Carolina Madeira a Laura, referente a tu penúltima diapositiva, en la que se ve una disminución de la utilización de eConnectat. ¿Puedes explicar por qué pasa esto? ¿Puede tener algún impacto en el efecto esperado en el programa? ¿Alguien se ha fijado muy bien en tu penúltima slide? Sí, mira, lo que podemos observar al principio, lo que también la literatura científica nos comenta, es que al principio, con el impacto diagnóstico, el paciente se siente muy perdido y desconcertado, y es cuando busca mucha información. A este respecto es cuando vemos que en los 3 primeros meses el paciente está buscando, ¿no? y queriendo informarse más y más. A medida que va pasando el tiempo, lo que fuimos viendo era que disminuía en cantidad, pero sí que es verdad que los contenidos que aparecían estaban relacionados con lo que sería el patient journey, es decir, el journey del paciente. Journey. Uh-huh. Entonces ahí veíamos, por ejemplo, que los recursos educativos relacionados con la enfermedad eran bastante altos. También veíamos, por ejemplo, que el cuerpo, mientras casi todos disminuían, casi todos los recursos educativos iban disminuyendo, al final del proceso los recursos relacionados con el cuerpo aumentaban. Es decir, podemos ver, ¿no?, cómo este patient, este journey que va teniendo el paciente se va, lo podemos ver identificado en los recursos que va encontrando, ¿no? Entonces, bueno, esos eran 2 ejemplos claros. El tema de recursos educativos médicos, que sí veíamos que era mayor, es decir, que todos bajaban, pero sí que era mayor en los siguientes meses, y, por ejemplo, en el caso de los recursos educativos relacionados con el cuerpo, que es una cosa que suele aparecer más adelante, ¿no?, cuando ya todo lo que sería la enfermedad pues ya va disminuyendo, ¿no?, cuando ya vemos que el paciente pues va pasando a otra etapa, y también con todo el tema que sería la reconstrucción, ¿no?, en los casos en los que hiciera falta, ¿no? Entonces, bueno, veíamos claramente que seguía a ese journey del paciente. Muchas gracias. Eva López Benages, desde Euroclinic. Perdona, Francesc, tiene Carlos la mano levantada. No sé si perdona, Carlos. Sí, incorpora. Quería hacer un breve comentario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura. De hecho, yo pienso que también en la parte de seguimiento de pacientes, el coaching tiene que tener un tiempo limitado, si no generamos más paternalismo, ¿no? Un coaching individual se da una serie de contenidos que me ha encantado, por cierto, de tu presentación, Laura. Muy importante, muy interesante, muy complementaria, que muchas cosas estamos haciendo nosotros también. Yo te animaría a que lo extiendas más allá de la oncología. Yo creo que a otros procesos también es enormemente útil por la metodología, sobre todo, que utilizas. Pero a lo que iba es que a medida que pasa el tiempo, la calidad de los contenidos es mayor. El paciente ha dado un paso adelante en cuanto a su formación, ¿no? No necesita tanto volumen de contenido, como bien has dicho, pero más calidad. Y es lo mismo que pasa en el seguimiento de pacientes, ¿no? El paciente, el programa que tenemos con Harmonix no es de por vida. Es un programa durante unos meses, 3, 6 meses, en algunos pacientes más, en otros menos, en función de sus necesidades, y luego ellos mismos van adquiriendo esta corresponsabilidad. Y esto es lo más importante y el objetivo final, ¿no? Tenemos que formar pacientes que se sientan corresponsables, tanto en su formación como en su cuidado. Por eso, totalmente alineado con lo que has dicho. Gracias, Carlos. Yo creo que además enlaza precisamente con la pregunta que nos hace Eva López Benages, y creo que está muy dedicada a todos los que os dedicáis al ámbito clínico, ¿no?
ella dice que cree que la honestidad debe ser la base de la relación terapéutica con pacientes. El ser honesto a veces implica hacer conscientes a los pacientes de nuestras limitaciones y de la falta de recursos y sentir que no se cumplen sus expectativas o no se cumplen sus necesidades, a pesar de que las conocemos. ¿Puede generar situaciones difíciles gestionar esto? ¿Os habéis encontrado en esta situación? Yo complementaría si vuestros proyectos realmente dan un elemento de solución o de apoyo a paliar esa misma pregunta. La hago prácticamente a Carlos, Laura, Irene. Yo solo brevemente, que ya lo he comentado un poco, yo pienso que en el caso nuestro, yo estoy totalmente de acuerdo y pienso que se tiene que ser muy honesto a la hora de ofrecer las alternativas, de todo tipo, alternativas terapéuticas directas dentro del hospital, como alternativas de seguimiento, ¿no? Existen muchos modelos de seguimiento, tenemos que explicar muy bien al paciente por qué nosotros creemos que el seguimiento digital es mejor, porque es más eficiente en cuanto a la recogida de resultados en salud. Básicamente es por esto, porque habrá una conexión más directa, sin intermediarios, pero se debe de explicar muy bien, pero también tenemos que aceptar que el paciente pueda tener un punto de vista diferente y que quiera ser seguido de una forma diferente, ¿no? De eso se trata la honestidad. Creo que no solo trata de encajar nuestro proyecto e incluir el mayor número de pacientes, sino simplemente ajustar a las necesidades de cada uno de los pacientes. Muy bien. Laura o Irene. Sí, mira, por nuestra parte, como hemos comentado, y Conecta es un programa escalonado, es decir, que nosotros intentamos adaptar al paciente también en función de lo que va necesitando y tenemos una conexión bastante cercana con el paciente, en el sentido de que cuando el paciente puede demandar o puede pedir alguna situación específica, podemos adaptarnos concretamente a ellos, en el sentido de que establecemos un contacto directo, tenemos videosesiones, ¿no? Y con ellas podemos ver cuándo escalonamos, qué no escalonamos, qué necesita, ¿no? Entonces, es verdad que los recursos son limitados, es verdad que cada paciente es único y es diferente y tiene sus propias perspectivas, pero sí que tenemos un modelo y que el modelo que hemos intentado fomentar, crear y aplicar es este modelo en el que podamos concretamente irnos adaptando a cada una de las necesidades y a cada uno de los momentos que son tan específicos y tan particulares para cada una de las personas y de la enfermedad. Gracias. Y por último, Irene. Sí, yo creo que es muy importante gestionar las expectativas que tienen tanto pacientes, en nuestro caso familias también, a la hora de participar con nosotros. Tenemos que ser, por supuesto, transparentes hacia dónde vamos a dedicar los recursos y con qué recursos contamos, ¿no? Y al final nosotros siempre intentamos explorar un poco en esas necesidades y luego las acciones que tomaremos para responder a esas necesidades pueden ser muy variadas, ¿no? y corresponden a un espectro muy grande de soluciones. Y en esas soluciones siempre contamos más con la visión de profesional que tienen la realidad del hospital más integrada, ¿no? Y saben hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Pero está claro que siempre intentamos dar respuesta a las necesidades y si no la damos, intentamos informar del por qué de por qué no se le ha dado respuesta a esa necesidad. Correcto. Si queréis, en un minuto, Débora y Xavi incorpora algo, pero también la mano de Carlos. Yo quería hacer un comentario básicamente sobre la presentación de Xavi, yo la he visto muy interesante. Y además creo que es muy importante un aspecto en lo que los algoritmos juegan un rol importante, ¿no? Los algoritmos siempre es difícil explicarlos, ¿no? Por su propia naturaleza, y algo que se llama la explainability, ¿no? La explicabilidad, que está muy enfocada a los profesionales, que nosotros lo entendamos, pero también creo que algo has mencionado, me gustaría que profundice un poco en esto, la explicabilidad a los pacientes, ¿no? Que sepan que como del sudor, pues yo puedo identificar unos biomarcadores que van a predecir el curso de una enfermedad o la evolución de una enfermedad. Es difícil de entender para un profesional, se tiene que buscar la evidencia y la validación adecuada, pero para un paciente también se requiere no solo un lenguaje, sino una evidencia a nivel de paciente para que puedan entender, y eso tiene mucho que ver con la usabilidad final de la solución, ¿no? Gracias, Carlos, por apoyar la reflexión. Le damos la palabra a Xavi y después a Débora. Y os pido ya brevedad porque estamos acabando. Sí, ya también voy al grano. Vamos a resumir.
No estoy de acuerdo con Carlos, porque el enfoque, claro, yo he estado 30 años trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está en la parte tecnológica. Queremos trasladar solución a la sociedad y lo queremos hacer a través de la empresa. Pero el lenguaje, como dice Carlos, es muy diferente. El médico quiere una evidencia científica y yo como científico se la doy. Pero cuando me giro y tengo que explicarle que estoy desarrollando una solución ad hoc al paciente, pues tengo que ser honesto. Tengo que bajar y explicárselo con su lenguaje, con sus argumentos, porque lo que he comentado antes, y lo más importante que hay cuando tienes una patología crónica y tal, es la adherencia. Que sea consciente de que tú le quieres aportar una solución a su problema. Y no es nada fácil. Gracias, Xavi. Yo creo que es una aportación muy importante y gracias por apoyarla, Carlos, en la reflexión y alzando la mano. Débora. Sí, bueno, me gustaría comentar un poco en la línea de del proyecto de Laura, de lo que estabais comentando. Nosotros también observamos que en un principio los pacientes tienen mucho más actividad, un poco más individualizada, ¿no? De búsqueda, de familiarizarse con conocimientos y que luego entran en una segunda fase como de profundizar, ¿no? Sobre cosas muy concretas que a cada uno, ¿no? Tiene interés. Y creo que es importante estas diferentes estrategias que se están poniendo en juego también en los diferentes proyectos de cómo se abordan estas necesidades individualizadas, ¿no? A través de intervenciones que puede que pues, sean conjuntas, ¿no? Incluyendo la interacción entre pacientes, que esto es algo que a veces no se habla. Es difícil de abordar. Es verdad que necesitamos participación, ¿no? Que se animen a comentarlo y tal, pero a veces el conocimiento entre pacientes expertos y nuevos pacientes con nuevos diagnósticos, realmente la riqueza está en la transferencia de este conocimiento, que se ponga en juego en las comunidades virtuales, ¿no? O en los campus, ¿no? En el campus que tiene ¿no? Con el que trabaja Laura y tal. Y a veces es complicado de llevar a cabo, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Por profundizar. Aquí tenemos un trabajo también las asociaciones de pacientes, es decir, que tenemos de apoyar precisamente estas iniciativas para también hacer esa capilarización. Os voy a pedir que concluyáis vosotros, es decir, por lo tanto, os pido una afirmación rápida de nada, una frase, una palabra, para finalizar planteando lo que significa precisamente la honestidad en relación a los contenidos que hemos trabajado. ¿Cómo queríais concluir cada uno de vosotros? Empezamos por Carlos, seguimos por Débora, Laura, Carlos, Irene, Débora, Laura y Xavier. Y acabamos. Carlos. Yo pienso, gracias, Francesc, yo pienso que las soluciones se tienen que plantear de una forma clara, honesta y sobre todo transparente a los pacientes y a la comunidad. Si creamos registros, tienen que ser transparentes en un lenguaje claro, plano y que realmente estemos abiertos a las respuestas. No solo dar la comunicación, sino aceptar el feedback. Yo creo que aceptar el feedback es muy importante, nos hace mejores, nos hace mejorar nuestras aplicaciones y tenemos que generar este tipo de cambios que no sean locales, sino son más bien transversales y regionales, ¿no? De acuerdo, gracias. Irene. Yo quería concluir con que ojalá en ningún hospital y en muchos otros ámbitos no se tomen decisiones sin tener en cuenta, ¿no? a quién va dirigida la solución, en este caso en el paciente, que se le incluya en la toma de decisión y que se le dé voz, porque al final estamos a su servicio desde el momento de trato asistencial como en las infraestructuras que ponemos a su disposición. Gracias. Débora. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que estábamos comentando. Creo que es importante el partenariado, ¿no? La integración de conocimientos y el partenariado que realmente pueda fluir de profesionales y pacientes y de esta experiencia y de legitimarla, de darle voz, de darle escucha, ¿no? Para que realmente podamos legitimar ese tipo de conocimiento y confluir en una misma línea, ¿no? Muchas gracias. Laura. Pues a mí me gustaría concluir diciendo que ya estamos en un momento, ¿no?, en que ofrecemos ya servicios digitales que, lejos de que sean un sistema frío y lejano, son unos sistemas que ofrecen un seguimiento cercano, adaptado y centrado en las necesidades del paciente.
Muchas gracias, Xavier Algrano. Bueno, venga, para acabar, solo os voy a decir que hace años, muchos años, me enganché con una serie que se llamaba House y en el primer minuto del primer capítulo decía, aquí dentro todos mienten. Y a partir de aquí también os digo que esto es un camino que es apasionante, es muy chulo y en honestidad y en tener al paciente en el centro está todo por hacer. Muchas gracias por vuestras conclusiones, muchas gracias a la organización por la posibilidad de moderar como paciente y concluimos esta mesa con estos 5 magníficos ponentes honestos. No. Gracias. Pacientes también. También, sí. Sí. Bueno, en algún caso. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.